que son importantes. En las vacaciones podemos tener alguna clase presencial. Sí, yo voy a organizar clases presenciales, pero seguramente lo haremos de manera que aquellos que están en su pueblo no tengan que venir, solo vengan aquellos que quieran venir. ¿Está? Porque no lo voy a hacer venir a alguien del interior de Posadas, de Misiones o del interior del Chaco por una clase de un día. O sea, no tiene sentido si puedo darlo en su clase, un viaje de 300 kilómetros para una clase, pudiendo estar en su casa cómodamente viendo la clase. Por eso, recién en febrero hay que pagar algo para la inscripción. Nosotros no cobramos inscripción, César. Nunca cobramos inscripción. Solo cobramos una cuota. Lo único que cobramos es la cuota, no cobramos otra cosa. Le digo para que no se aviven. ¿Tá? Una vez vino un padre a pagarnos los apuntes de la academia. Y le dijimos, no, pero los apuntes nosotros no los cobramos. ¿Cómo que no los cobran? Si hace como 4 meses que mi hijo me pide la plata para los apuntes. Así que no se aviven. Sí, eso pasó, eso nos pasó. Eso nos pasó. Este PowerPoint tiene alguna información un poco más concreta, así que hay que mirarlo. Sí, por supuesto, el hijo le pedía la plata para las copias que nosotros le entregábamos y le sacó dinero durante varios meses hasta que el papá se enteró, digamos. Por supuesto, no sé qué habrá pasado después en la casa, pero nosotros le dijimos que, básicamente, la inscripción en la facultad supongo que será en septiembre o octubre. Y le dijimos que nosotros no cobramos los apuntes, eso fue lo que hicimos. ¿Qué hizo él con su hijo? Ya no sé. Supongo que lo habrá retado, me imagino. Pero eso nos pasó. Eso nos pasó. Eso nos pasó. Así que bueno, ya tantas historias en todos estos otros años. En esa época le dábamos apuntes impresos a los chicos porque estamos hablando de hace 10 años cuando no teníamos todavía un aula virtual. Todavía no había este boom de la virtualidad. Entonces todo era impreso en todos lados. Bueno chicos, vamos a empezar. Nosotros estamos hablando de genes, ¿sí? Y recuerden, insisto, no sé si voy a adelantar mucho hoy, porque al ser la segunda clase es un poco más corta. No sé si vamos a adelantar mucho, pero hay algunas cosas que son muy importantes que yo quiero que manejen. Necesito que manejen porque son las cosas que después les van a preguntar a ustedes y que les van a traer problemas si ustedes no las manejan. Incluso este tema tiene ejercicios en la facultad. La facultad les pone ejercicios para hacer y estos ejercicios son complejos. Hay que mirarlos con cuidado, hay que tener cuidado porque en esos ejercicios la facultad le pone muchas trampas. Así que si uno no tiene la idea bien clara o las ideas bien claras, normalmente estas preguntas no las contesta. Entonces, la idea es que ustedes puedan contestar estas preguntas. Esa es la idea, por ahí viene la mano. Recuerden que habíamos dicho que existen distintos tipos de genes capaces de codificar. Sí, yo les voy a mostrar esos ejercicios, por supuesto, Matías. Incluso les voy a mostrar ejercicios de la facultad del año pasado. Así que vamos a practicar mucho de esto. Básicamente yo les había dicho que hay distintos tipos de genes que codifican distintos tipos de ácidos ribonucleicos. Y ese proceso por el cual, esto lo vimos en la clase anterior, el ácido ribonucleico se fabrica, se llama transcripción. Y había varios datos muy importantes que nosotros habíamos sacado de esta diapositiva, de esta placa. Habíamos dicho que cada gen, independientemente de que se trate de un gen para cualquier tipo de ácido ribonucleico, independientemente de que se trate de un gen de procariontes o de eucariontes, recuerden, en algún momento hablamos de procariontes y eucariontes, vimos que los procariontes también tenían ADN, vimos que los procariontes tenían un ADN más sencillo, un ADN más simple, menos complicado, pero también tienen genes. O sea que esto se aplica tanto a procariontes como a eucariontes, a genes más sencillos o a genes más complejos, y a cualquier tipo de gen. Ahora, de las dos cadenas del ADN que forman el gen, esto lo insistí mucho en la clase anterior. Yo recuerdo que lo insistí mucho, por lo tanto es algo que me interesa demasiado que lo manejen bien, porque los ejercicios se basan en esto. Por eso lo voy a repetir ahora, ¿sí? Las dos cadenas de ADN que forman el gen, una
corre en sentido 3,5 y la otra corre en sentido 5,3. Aquí están las dos cadenas de ADN que forman el gen. Ahora, la cadena que se copia, la cadena que se va a copiar, la cadena que va a servir de molde para fabricar el ácido ribonucleico, es siempre la cadena 3,5. Esta de acá. Es la cadena 3,5. Por lo tanto, sobre esa cadena se va a fabricar el ácido ribonucleico. Fíjense cómo aquí abajo se ve como una flecha roja al ácido ribonucleico fabricado tomando como molde a la cadena molde, justamente a la cadena 3,5. Esto significa que la secuencia de bases nitrogenadas del ácido ribonucleico que se fabrique va a ser complementaria, pero las bases pertenecen a la hebra no codificante. A ver, aclaremos esto. La hebra molde es la que se copia. Por lo tanto, la enzima que copia genera un ácido ribonucleico nuevo, tomando como molde la hebra molde. Conclusión, la secuencia de bases nitrogenadas del ácido ribonucleico es complementaria a la secuencia de bases nitrogenadas de la hebra molde. Insisto, la secuencia de bases nitrogenadas del ácido ribonucleico es complementaria a la secuencia de bases nitrogenadas de la hebra molde. Y ustedes pueden ver que la única diferencia, más allá de que el ARN tiene, por supuesto, ribosa y el otro tiene desoxirribosa, radica en que en vez de tener timina, tenemos uracilo, y el uracilo es complementario de la adenina. Por supuesto, la transcripción forma cualquier tipo de ARN o solo mensajero. No, el proceso de transcripción se aplica a cualquier tipo de ácido ribonucleico, Julieta, no solamente al mensajero. Simplemente le damos más importancia al del mensajero. El otro dato importante aquí era que el extremo anterior del ácido ribonucleico que se genere va a ser el extremo 5, porque la cadena de ácido ribonucleico que se va a generar es antiparalela con la hebra molde. Esto significa que la secuencia de bases nitrogenadas, si ustedes miran, del ácido ribonucleico, es la misma secuencia de bases nitrogenadas que tenemos en la hebra codificadora, que es la hebra que no se copia, con la diferencia de que en el ácido ribonucleico, en vez de timina, hay uracilo. Por eso es que la hebra que no se copia, que se llama hebra codificadora, es la que se usa para estudiar el gen. Esto quiere decir que cada vez que estudiemos un pedacito del gen o una parte del gen, el estudio no se va a hacer sobre la hebra molde. El estudio se va a hacer sobre la hebra codificadora. Y si yo señalo una secuencia de bases nitrogenadas o un sector del gen, ese sector está señalado y está estudiado sobre la hebra codificadora, no sobre la hebra molde. Por lo tanto, cuando ustedes le pongan un ejercicio donde les digan que están trabajando con un gen, lo primero que tienen que ver es si la cadena que les ponen es la hebra molde o la hebra codificadora. Ese es el primer punto que tienen que considerar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hebra molde va a generar un ácido ribonucleico complementario a ella misma. En cambio, la hebra codificadora tiene una secuencia de bases equivalente o similar, igual, salvo, por supuesto, el uracilo, a la que va a generarse en el ácido ribonucleico. Ahora, por supuesto que en cada gen no todos los sectores se copian. Es decir, el gen tiene sectores que se copian y sectores que no se copian. Los sectores que no se copian cumplen otra función en el gen, por ejemplo, regular la manera en la que la enzima que va a fabricar el ácido ribonucleico se apoye sobre el ADN, regular y activar el funcionamiento de la enzima. No te preocupes, Sánchez, avisarle nomás a Emanuel. Regular y mirar el funcionamiento de la enzima, determinar si la enzima se activa más rápido, si se activa más lento, si se activa, no se activa. Es decir, hay varios elementos que no son parte del sector que se copia, que también son muy importantes. Y como estos elementos tienen algunas secuencias, hay una, digamos, una forma de identificar los distintos sectores del gen que tiene que ver con esto. Ahí está. Habíamos dicho que el primer nucleótido que se copia,
sería este. ¿Ven? Ese es el primer nucleótido que se copia. Vean cómo se copió y generó el primer nucleótido del ácido ribonucleico. Bueno, sobre la hebra codificadora, el primer nucleótido tiene el número +1. Significa que sobre la hebra codificadora se le dan números positivos a todos los nucleótidos equivalentes a los que en la hebra molde se van a copiar. Por lo tanto, para este lado, todos los nucleótidos tienen números positivos. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, que encuentro una secuencia X de bases entre +10 y +12 y sería en este lugar, entre +10 y +12, ¿ven? Ese sería el lugar. Eso me permite identificar lugares. De la misma manera, el primer nucleótido que no se copia tiene en la hebra codificadora el número -1 y desde allí los números en el sentido opuesto aumentan en negativo. Cuando los números aumentan en positivo, se dice que estamos cadena abajo o corriente abajo, y cuando los números aumentan en negativo, se dice que estamos cadena arriba o corriente arriba. Quiero saber si hasta acá nos entendemos. Esto es lo que habíamos visto en la clase anterior. Quiero saber si hasta acá nos hemos entendido. Esta clase no es muy larga, por eso me interesa que lo poco que podamos ver, lo podamos entender claramente. Quiero saber si hasta acá lo entendemos bien. ¿Lo entendimos bien hasta acá? Muy bien. Ahora, presten atención, presten atención. Vamos a tomar la hebra codificadora, ¿sí? Y la vamos a simbolizar. O sea, ¿qué vamos a tomar? Esta hebra de acá. Vamos a tomar la hebra codificadora. No, cadena abajo es la parte de números positivos. Cadena arriba es la parte de números positivos. Cadena abajo es la parte de números positivos, cadena arriba la parte de números negativos. Sí, es medio contradictorio, ¿verdad? ¿Los números negativos hacen referencia a ADN espaciador o simplemente son genes que no se usan? No, los números negativos hacen referencia a otra parte del gen, es parte del gen que no se copia, que tiene otra función. Miren bien, los números positivos van para este lado. Se dice que van corriente abajo. Los números negativos van para este lado, se dice que van corriente arriba. Quiero saber si lo entendimos. ¿Todos entendimos esto? Ubíquense en la hebra codificadora en los números +1 y -1. Repito, ubíquense en la hebra codificadora en los números +1 y -1. ¿Todo el mundo está ubicado? O sea, nos ubicamos acá. Ahí. En ese lugar. Repito, todo el mundo está ubicado. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a simbolizar. ¿Hebra codificante es lo mismo que codificadora? Sí. Vamos ahora a simbolizar la hebra codificadora. ¿Se entiende lo que digo? Que vamos a simbolizar la hebra codificadora. Muy bien. Miren esto. Esto de acá es la hebra codificadora. ¿Se entiende? ¿Vieron que tiene segmentos, colores, números, letras? Bueno, esto es la hebra codificadora. ¿Estamos? Muy bien. Acá, miren por favor todos, acá, en este lugar, ahí, en ese lugar, donde puse la flechita, si quieren le pongo una flecha mejor, ahí está +1. ¿Se entiende dónde está? +1.
¿Sí? ¿Entienden dónde está más 1? Muy bien. Ahora necesito toda su atención, dejen de hacer lo que están haciendo. Si quieren se pueden meter un bombón en la boca para tener más energía. O un chipacito en su defecto, algo rico. Presten atención. Todo este sector es un sector ubicado sobre la hebra codificadora. Por lo tanto, la hebra molde enfrentada a ese sector es la que se va a copiar. Quiero saber si se entiende. La hebra molde enfrentada a ese sector es la que se va a copiar. Si yo la tuviera que dibujar, la hebra molde estaría acá y sería 3, 5. ¿Ven? Ahora bien, por delante, aquí en este lugar estaría menos 1. Ahí está menos 1. Siempre estamos hablando en la hebra codificadora. Y todo lo que está por delante, ¿sí? Todo esto, inclusive más, faltan cosas, todo lo que está por delante, incluye, no, esta es la codificadora, la de arriba que vimos antes, la codificadora, la hebra codificadora, la que no se copia, ¿sí? Bien. Todo lo que está en el recuadro azul, en el rectángulo azul, está ubicado por delante del sector que se copia. Y en ese lugar hay algunos sectores del gen que no se van a copiar, pero que se llaman promotores y que son necesarios y son parte integrante del gen. Estos promotores, por lo tanto, están en los números negativos. Hay 3 tipos de promotores. Presten atención a esto. Hay 3 tipos de promotores. Promotor basal, promotor proximal y promotor distal. Estos 3 promotores no se copian, pero son necesarios para que la enzima pueda ubicarse sobre el ADN y la enzima pueda activarse. Por lo tanto, sin estos promotores, el gen no funciona. Hay 3 tipos de promotores, una vez más lo digo. Promotor basal, promotor proximal y promotor distal. Obligatoriamente, el gen tiene que tener un promotor proximal y un promotor basal. Los promotores distales pueden estar o no estar. Nosotros vamos a tomar como modelo para el estudio del gen a los genes que se usan para fabricar ácido ribonucleico mensajero en los eucariontes. Una vez más, nosotros vamos a tomar como modelo para estudiar estos genes, modelo, o sea, el que más nos interesa, modelo, a los genes que se usan para fabricar ácido ribonucleico mensajero en los eucariontes. La enzima que copia ese ácido ribonucleico es la ARN polimerasa de tipo 2. La ARN polimerasa de tipo 2. Por eso a estos genes se los llama de tipo 2. Entonces, una vez más, última vez que lo digo, presten atención. ¿Este es un modelo que estamos estudiando que se aplica a cualquier gen? No. Se aplica a los genes que codifican para el ácido ribonucleico mensajero en los eucariontes. La enzima responsable de fabricar el ácido ribonucleico mensajero en los eucariontes es la ARN polimerasa 2. Por eso a estos genes se los llama genes de tipo 2. Ahora, por delante del sector que se copia, tenemos los promotores. Hay 3 promotores, 3 tipos de promotores. Vamos a verlos mejor. El promotor basal, el primero. El promotor proximal, el segundo. Y más alejado, el promotor distal. Basal, proximal y distal. Es obligatorio que el gen tenga los 2 primeros. O sea, es obligatorio que el gen tenga basal y proximal. No es obligatorio que tenga promotor distal. Algunos genes tienen y otros no. ¿Estos sectores se copian? No, no se copian. Estos sectores se usan para que la enzima pueda apoyarse y para que la enzima pueda trabajar.
Ahora, vamos al sector que sí se copia. Estos promotores que están en el sector que no se copia, están todos con números negativos. ¿Se entiende? Ahora vamos al sector que sí se copia, que tiene todos números positivos. El sector que se copia, que tiene números positivos, incluye dos tipos de secciones diferentes. Aquí las secciones están señaladas con números y con letras. Ustedes pueden ver que aquí como modelo tenemos algunas secciones con números. Mírenlas. Sección 1. Mírenlas. Sección 1, 2, 3, 4. Y otras con letras. ¿Ven? Otras con letras. Pueden ver otras con letras. A, B y C. Los sectores que tienen números se llaman exones. Los sectores que tienen números se llaman exones. Los sectores que tienen letras se llaman intrones. Por lo tanto, tengo exones y tengo intrones. Muy bien. La enzima copia todo el sector de números positivos. Por lo tanto, genera un ácido ribonucleico, y este que ven acá es el ácido ribonucleico. Este que ven acá es el ARN, ¿sí? Que ha incluido la copia de los sectores que tienen número, que se llaman exones, y los sectores que tienen letras, que se llaman intrones. Sin embargo, y aquí viene un dato muy, pero muy importante, así que acá me abren bien las orejas, se pueden tener, puede no tener los tres, dice Luciana, sí o sí tiene dos. Sí, Luciana, lo que dije era que sí o sí tenía que haber un promotor basal y uno proximal, pero que el distal podía estar o no dependiendo del gen. Ahora, la enzima, que es la ARN polimerasa 2, por eso estos se llaman genes de tipo 2, copia todo el sector codificador, o sea, copia todo el sector de números positivos. Y ese sector de números positivos incluye en su copia tanto los intrones como los exones. Por lo tanto, el ARN que se genera, que es este ARN de acá, el ARN que se genera, que es este ARN de acá, incluye la copia de los intrones y los exones. Pero luego, antes de salir del núcleo, recuerden que esto es en eucariontes, por lo tanto estamos dentro del núcleo, antes de salir del núcleo, este ARN fabricado, que sería el mensajero, es modificado. Se dice que se lo madura, ¿sí? Por lo tanto, el ARN se fabrica, pero luego se modifica, se madura. ¿Y en qué consiste la maduración? Miren en qué consiste la maduración. La maduración, de manera muy sencilla, consiste en eliminar los sectores que corresponden a los intrones, se los elimina, se los destruye, unir los otros sectores, que son los exones, aquí los tengo, agregar una protección en el extremo 5, que se llama capuchón, y otra protección en el extremo 3, que se llama cola de poli A. ¿Por qué hacemos esta maduración? A ver. Primero, tengan en cuenta dos conceptos extremadamente importantes. Primero, los sectores correspondientes a los intrones que se copiaron originalmente en el ácido ribonucleico mensajero, que podríamos llamarlo pre-ARN mensajero o precursor del ARN mensajero, ¿sí? De hecho, los libros lo llaman, fíjense cómo lo llaman, a este precursor del ARN mensajero, lo llaman transcripto primario, y ese nombre tienen que saberlo, lo llaman transcripto primario. Ese ARN mensajero original, que se forma a partir del gen, pierde los intrones. De modo que se unen los exones. Fíjense cómo acá tengo unidos solo a los exones. El 1
el 2, el 3 y el 4. Luego se le agrega en el extremo anterior, en el extremo 5, un protector que se llama capuchón o caperuza y una cola de poli A que no le produce ningún movimiento, no genera ningún movimiento, no es propulsiva. ¿Todavía no nos va a decir por qué se eliminan? No. Todavía no les voy a decir porque estoy repitiendo cosas que son importantes que ya dije en la clase anterior, pero que necesito que sepan. Todavía no les voy a decir. Lo voy a tener en la incógnita todavía. El capuchón, ya vamos a ver de qué está hecho. Ya vamos a ver de qué está hecho el capuchón. Pero la idea de proteger el ARN con el extremo 5 con un capuchón y el extremo 3 con una cola de poli A es para evitar que sea destruido dentro del núcleo. Porque todos los ácidos ribonucleicos que no tienen esta protección, dentro del núcleo se consideran imperfectos y son destruidos. Una vez que este ARN sale del núcleo, se va a usar para que los ribosomas lo lean y generen una proteína. O sea que esto que ven acá sería la proteína generada a partir de este ARN que fue leído por los ribosomas. Y este proceso de lectura en el ribosoma, con la fabricación de la proteína a partir de esta lectura, proceso que ya hemos mencionado varias veces antes, se llama traducción. Por lo tanto, la transcripción es el proceso por el cual el ARN se fabrica. En este caso estamos viendo que se fabrica primero un precursor de ARN mensajero. Este precursor de ARN mensajero luego pierde los intrones, recibe una protección en el extremo 5, recibe otra en el extremo 3, finalmente viaja al citoplasma y la proteína se fabrica por la lectura que hace el ribosoma. Se llama transcripto primario mientras todavía no está terminado. O sea, es el transcripto primario el que no está terminado todavía. Cuando se termina se llama ARN mensajero definitivo. ¿Se entiende esto? Vamos a ver ahora algunos detalles. La síntesis de la proteína sería la traducción, exactamente. Definitivo sería el ARN mensajero luego de perder los intrones y luego de agregarse el CAP y el poli A, el ARN que sale al citoplasma y que es leído por los ribosomas. La protección se mantiene siempre en el ARN. Mientras la protección exista, el CAP adelante y el poli A detrás, el ARN tiene una vida relativamente interesante, pero si no tuviera esta protección, no solamente sería destruido de inmediato, sino que el ribosoma no podría leerlo. El polipéptido es la proteína. El polipéptido es la proteína que se fabrica a partir del ARN mensajero. Se llama transcripto primario. Se llama, escuchen todos, me están preguntando lo mismo. Se llama transcripto primario al ARN que no está terminado, que se está fabricando y que todavía está siendo modificado. Ese es el transcripto primario. Pero el ARN terminado, modificado, se llama ARN mensajero definitivo. ¿Cómo se llama la enzima que elimina los ARN mal hechos? Se llama nucleasa o se llaman nucleasas. Si no tiene ese capuchón sería como una proteína mal plegada y se la debe destruir en el proteasoma. Exacto, si no tiene la protección, si no tiene el CAP, no tiene el poli A, se destruye el ARN, pero no se lo va o no se lo lleva a ningún proteasoma, sino que directamente lo destruyen dentro del núcleo unas enzimas encargadas de hacer esto que se llaman nucleasas. Las nucleasas son algo así como los dementores de Azkaban. Donde vos estás medio mal, te liquidan. ¿Hay 4 pasos para llegar al polipéptido? Sí, pero ya vamos a ver cuáles son después. ¿El capuchón no está hecho de GTP y GDP? No, el capuchón es la 7-metilguanosina y deriva de un GTP, pero no es GTP, es un GTP modificado. El capuchón es un GTP modificado. Ya ahora vamos a ver cómo se genera ese capuchón. Muy bien. Vamos a ver algunas cosas más que son interesantes. Esto lo tenemos que saber, pero lo vamos a ir aprendiendo en la medida que vayamos viendo los distintos temas. Tenemos que saber
¿Qué puede pasar si no se puede poner ese capuchón? ¿Cómo repercute? Si no se puede poner ese capuchón, el ARN no sirve. No funciona, no sirve. No puede usarse para fabricar proteínas. La que estamos viendo nosotros es la ARN polimerasa 2, que es la que encarga de fabricarse los ARN mensajeros. Fíjense cómo acá dice el esquema pre-ARN mensajero, porque lo que fabrica es el transcripto primario, y también fabrica algunos ácidos ribonucleicos pequeños nucleares. Ya vamos a ver qué fabrican las demás. Pero en este momento lo que me interesa es lo que fabrica la ARN polimerasa 2. Muy bien. Vamos a adelantar un poco. Vamos a ver algo que me interesa mucho. Ya voy a ver todo esto que estoy salteando más adelante. No se preocupen, no lo vamos a perder. Quiero simplemente mostrarles algo. Miren esto. Todo gen, incluidos los genes que estamos estudiando, tienen 3 tipos de promotores. A ver el minion. ¿Querés ver el minion? Ahí está el minion. Ahí está el minion. Todo gen tiene 3 tipos de promotores. Estamos hablando como modelo al gen codificador de proteínas, o sea, al gen que fabrica ARN mensajero, el gen de tipo 2, que es leído por la ARN polimerasa 2, y hay 3 tipos de promotores acá: basal, proximal y distal. Estos 2 son los obligatorios. El otro puede estar o no. Vamos a verlos. Miren por favor, miren esto. Estamos de nuevo sobre la hebra codificadora. ¿Sí? Estamos de nuevo sobre la hebra codificadora. Por lo tanto, este extremo es 5 y este extremo es 3. Siempre lo primero que tienen que hacer, ya vamos a verlo, Matías. Siempre lo primero que tienen que hacer, chicos, concéntrense, lo primero que tienen que hacer es mirar si la hebra que les dieron comienza en 5 o comienza en 3. Si la hebra que les dieron comienza en 3, es la hebra molde. Si la hebra que les dieron comienza en 5, es la hebra codificadora. Bueno. En el promotor basal, este segmento sería el promotor basal. Podemos encontrar algunas secuencias de bases que son específicas y que tienen funciones particulares. Hay varias secuencias diferentes que yo puedo encontrar en el promotor basal, ¿sí? Hay varias secuencias diferentes que puedo encontrar en el promotor basal, pero la más conocida, presten atención a esto, es una secuencia que se llama, mírenla, Tata Box. ¿Por qué se llama así a esta secuencia? Por supuesto, que tiene timina, adenina, o sea, Tata. Esa es la caja Tata, la Tata Box. Esta es la más conocida de todas las secuencias que tiene promotor basal. Pero presten atención a esto. ¿Para qué sirve esta secuencia? Sirve para que la enzima sepa que ese es el lugar en donde tiene que apoyarse. O sea, esa secuencia en realidad es una señal. Es una verdadera señal. Que le dice a la enzima, che, enzima, tenés que apoyarte acá. Porque si te apoyás acá arriba de esta secuencia, vas a poder copiar correctamente el sector que se copia. Hay varias de estas secuencias. No existe solo la caja Tata. Debe haber unas 10. Y pueden estar cualquiera de ellas, depende del gen. La más famosa de todas es la caja Tata. Hay otra secuencia que también hay que aprender, que se llama secuencia INR. Por lo tanto, hay que aprender la caja Tata y hay que aprender la secuencia INR. Con una salvedad. Los que guían con los palitos a los pilotos de avión. Algo así, Mauricio. Con una salvedad. Pero el promotor basal no se ubica lejos del primer nucleótido que codifica. Sí, pero fíjate que el promotor basal está más o menos, tiene más o menos una longitud de 60 nucleótidos y la enzima es muy grande.
O sea que si la enzima se apoya sobre la caja TATA, queda justo encima del primer nucleótido que va a copiar. Porque la enzima es muy grande. Ocupa muchos nucleótidos de espacio. La enzima ocuparía un espacio así, mirá. Todo esto sería la enzima, ¿ves? Ahí estaría la enzima. Ahí se apoyaría la enzima. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si la Tata Box no funciona correctamente? Si la Tata Box no está o está dañada, la enzima no sabe dónde apoyarse. Y el gen no sirve. Mírenla de esta forma. Mírenla acá. Vamos a ampliarla. Estamos otra vez sobre la hebra. No, entonces no se apoya y no copia nada. Estamos otra vez sobre la hebra codificadora. Miren el nucleótido más 1. ¿Lo ven? Por lo tanto, de acá para acá es que se va a copiar. ¿Se entiende? La caja Tata está aproximadamente entre 15 a 25 nucleótidos por delante del más 1. Por lo tanto, está entre menos 15 y menos 25. ¿Existe alguna enfermedad que esté relacionada con el mal funcionamiento de los promotores? Claro. Si hay una mutación en el promotor que altera la caja Tata, por ejemplo, el gen no sirve más. Y al no servir más, no se puede fabricar la proteína correspondiente, y al no poder fabricar la proteína correspondiente, hay una enfermedad por la falta de esa proteína. La caja Tata, les repito, está entre menos 15 y menos 25, y fíjense cómo la caja Tata tiene que tener. Esto tienen que recordar porque en los ejercicios de la facultad, una de las cosas que le hacen es reconocer la caja Tata. Tiene que tener timina, adenina, un nucleótido. Esta N significa que puede ser cualquier nucleótido, ahí puede estar cualquier nucleótido, y luego tiene que haber adenina. O sea que la caja Tata tiene 7 nucleótidos. ¿Ven? Muy bien. Hay otra secuencia, que es la secuencia INR, que hace lo mismo que la caja Tata. Todas las secuencias que puedo encontrar en el promotor basal hacen lo mismo que la caja Tata. Eso quiere decir que puede que no esté la caja Tata si está alguno de los demás. Menos 20 a menos 30 dicen el apunte, puede ser también. Sí, Guillermina, porque los libros tienen diferentes números en relación con esto. Yo le diría que recuerden los números que figuran en esta diapositiva, ¿sí? Que recuerden los números que figuran en esta diapositiva, de menos 15 a menos 25. La secuencia INR, que es una secuencia un poquito más complicada, tiene la característica, miren esto, de que la secuencia INR está ocupando parte de los números negativos, pero también parte de los números positivos. Quiere decir que la secuencia INR está superpuesta con el primer exón. Recuerden que ahí había exones e intrones. Los números eran exones y las letras eran intrones. Y ahí estaría el número 1, el primer exón. Entonces, la secuencia INR se mete dentro del sector que se copia. ¿Sí? Se superpone al sector que se copia. ¿Está? Por lo tanto, la secuencia INR está entre menos 3 y más 5. Estas son las dos secuencias que ustedes tienen que reconocer. El que aquí esté la timina y la adenina encimadas solamente significa que la timina está en la hebra codificadora y la adenina está en la hebra molde. Solo significa eso. Pero la N significa que es cualquier nucleótido, la Y significa que es un nucleótido pirimídico. Ahora, ¿qué secuencias tengo que yo? La secuencia INR siempre tiene las mismas formas. Fíjate que en la secuencia INR es muy variable la secuencia porque la N puede ser cualquier nucleótido, la Y puede ser un nucleótido pirimídico, la Y otro nucleótido pirimídico cualquiera, la adenina es fija, de más 1 es fija, la timina de más 3 es fija, ¿ven? La secuencia INR sería de menos 3 a más 5, Diana. De menos 3 a más 5. O sea que solo la vamos a reconocer por su ubicación y prácticamente sí. Sobre esta secuencia INR y sobre esta caja Tata,
se van a apoyar la enzima y los ayudantes de la enzima. Miren, por favor. Miren cómo acá tengo la caja TATA, ¿ven? Y la secuencia INR, y sobre la caja TATA y la secuencia INR se apoyan la enzima y los ayudantes de la enzima. Los ayudantes de la enzima se llaman factores de transcripción y se abrevian TF2. TF2, son varios. TF2. Lo que significa en inglés factor de transcripción para la polimerasa 2. Porque la que se apoya es la polimerasa 2, la ARN polimerasa 2. Entonces, tengo que saber que para que la enzima trabaje, yo necesito que la enzima y sus ayudantes se llaman factores de transcripción, se apoyen sobre el promotor basal. Para apoyarse sobre el promotor basal, tienen que reconocer a la caja TATA, o tienen que reconocer a la secuencia INR, o tienen que reconocer a las dos, o tienen que reconocer a otra, ¿sí? Pero algunas de las que están ahí las tienen que reconocer. ¿Ustedes tienen que saber todas las secuencias que hay en el promotor basal? No, solo tienen que recordar la caja TATA y la secuencia INR. ¿Está? Repito, solo tienen que recordar la caja TATA y la secuencia INR. Muy bien. Pero para que la enzima trabaje, también necesito que otras secuencias que ya no están en el promotor basal, están en un promotor que está al lado, el promotor proximal, también sean ocupadas por otros ayudantes de la enzima que también se llaman factores de transcripción. Por lo tanto, sobre el promotor basal se apoya la enzima y sus ayudantes, que son los factores de transcripción generales. Sobre el promotor proximal se apoyan los otros ayudantes de la enzima, que son los factores de transcripción proximales. Vamos a ver esto mejor. Recapitulemos todos. La enzima debe apoyarse sobre el promotor basal. Para eso tiene que reconocer a la caja TATA. Para eso puede reconocer otra, no necesariamente la caja TATA. Segundo. A ver. Pueden estar las dos secuencias o puede estar una sola de las dos. Con que esté una sola cualquiera de las dos, funciona. ¿Está? Pero la enzima y sus ayudantes tienen que apoyarse sobre el promotor basal, porque de esa manera la enzima se ubica en la posición correcta, ¿sí? En la posición exacta para empezar a copiar. ¿Y qué es lo que copia? Desde +1 copia, sobre la hebra molde, por supuesto. Pero también necesitamos que otros ayudantes de la enzima, que se llaman factores de transcripción proximales, ocupen el promotor proximal, que es este que está acá. Y en el promotor proximal hay otras secuencias. Miren, por favor. En el promotor proximal, así como en el promotor basal, había dos secuencias importantes. Una era la caja TATA y otra era INR. Recuerden, estas son las dos importantes del promotor basal. Tenemos dos secuencias que también son importantes. La caja CAT, que es esta. Vieron que son fáciles de recordar los nombres. Caja TATA, caja CAT. ¿Sí? Y la otra que tenemos es, o son una secuencia que está una por delante de la caja CAT y otra por detrás, que se llaman secuencias guanina-citosina. ¿Sí? La caja CAT está entre -60 y -80. Normalmente, la caja CAT está entre -60 y -80. Sobre esa caja CAT, vamos a tener que apoyar otros ayudantes de la enzima que también se llaman factores de transcripción, pero proximales. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener? Miren acá. Sobre el promotor basal se va a apoyar la enzima y los factores de transcripción generales. Sobre el promotor proximal se van a apoyar los factores de transcripción proximales, pero todo esto tiene que completarse antes que la enzima se active. O sea, a ver,
Viene la enzima con sus ayudantes y se apoya sobre el promotor basal. Bien, se coloca en posición. Vienen los otros ayudantes que se apoyan sobre el promotor distal. Todos se apoyan sobre las secuencias reconocibles, o sea, sobre la caja TATA o la INR, en el caso de la enzima y los factores de transcripción generales, o sobre la caja CAP y la secuencia GC, en el caso de los factores de transcripción proximales. Una vez que están todos listos, pueden pasar dos cosas. ¿Me siguen hasta acá? Una vez que están todos listos, pueden pasar dos cosas. A ver. Si el gen no tiene promotores distales, o sea, si el gen no tiene promotores distales, supongamos que no tenga promotores distales, la enzima se activa y comienza a copiar. ¿Se entiende? Si el gen no tiene promotores distales, con esto es suficiente para que la enzima se active y comience a copiar. Los genes que no tienen promotores distales, por lo tanto, lo único que necesitan es el promotor basal y el promotor proximal, se llaman genes constitutivos o domésticos. Y son los genes que se usan más. Son los genes más abundantes. Los genes que se usan con más frecuencia. Los genes que usamos todos los días. Los genes que se usan para las proteínas más comunes, las más necesarias, las proteínas del día, las proteínas diarias. En cambio, algunos genes también tienen promotores distales. Muy bien. Recapitulando esto como última vez que lo repito. Muchos genes, los que solo tienen promotores basal y proximal, necesitan solamente lo siguiente: que la enzima se apoye sobre el promotor basal con sus ayudantes. Esta es la enzima. Se apoya con sus ayudantes. Sus ayudantes se llaman factores de transcripción generales. Que otros ayudantes se apoyen sobre el promotor proximal. Y cuando todos están en posición, la enzima se activa y se dispara. Amparo, ¿en qué te perdiste? Decime. Lo digo una vez más. Miren, por favor. Muchos genes tienen solamente, delante del sector que se copia, el promotor basal y el promotor proximal. Dejen de copiar, chicos, y atiéndanme. Ustedes copian y por eso se pierden. No necesitan copiar lo que digo, porque está todo en los apuntes. Sobre el promotor basal está la caja TATA y la caja INR, o bien una, o bien la otra, o las dos, o bien puede haber una tercera. Pero sobre el promotor basal se tiene que apoyar la enzima que va a copiar, que es la ARN polimerasa 2, miren cómo la dibujo con una cola, y los factores de transcripción generales, que le ayudan. Antes de que ella se active, sobre el promotor proximal, que está adelante, tienen que apoyarse otros factores ayudantes de la enzima que se llaman factores de transcripción proximales. Por lo tanto, tengo ayudantes con la enzima en el promotor basal y tengo ayudantes delante de la enzima en el promotor proximal. Si todos están en posición, la enzima se activa y comienza a copiar. Esto ocurre en aquellos genes que no tienen promotores distales. ¿Se entiende? Suponiendo que solo tengan promotores basales y proximales. En ese caso se los llama genes constitutivos o domésticos. Quiero saber si hasta acá nos entendimos. Muy bien. ¿Qué pasa con los genes que tienen promotores distales? Hay dos tipos de promotores distales. 100 pares de bases quiere decir 100 PB. 100 pares de bases. ¿Qué significa promotores distales? ¿O qué pasa con los promotores distales? Hay dos tipos diferentes de promotores distales. De hecho, normalmente el gen tiene los dos. ¿Sí? Algunos promotores distales se llaman amplificadores.
y otros promotores distales se llaman inhibidores. Puede haber varios. O sea, en un mismo gen puede haber varios amplificadores y puede haber varios inhibidores. Acá necesito que todo el mundo deje de copiar y me atienda. Por favor, todo el mundo deje de copiar y me atiende, porque tengo 5 minutos, así que no voy a poder repetir esto. Una vez más, todo el mundo deja de copiar y me atiende. Todo el mundo deja de copiar y me atiende. Bien. Tengo dos tipos de promotores distales. ¿Por qué se llaman distales? Porque están lejos. Miren lo lejos que están. Tan lejos están que para poder interactuar con la enzima, el ADN tiene que doblarse para que ellos puedan interactuar con la enzima. ¿Se entiende? O sea, están tan lejos, que para que ellos puedan interactuar con la enzima donde la enzima está por empezar, el ADN se tiene que doblar. Hay dos tipos de promotores distales. Algunos se llaman amplificadores y otros se llaman inhibidores. Imagínense que el amplificador es un disparador y el inhibidor es un freno. Muy bien. Puede haber varios amplificadores y puede haber varios inhibidores. Esto depende del gen. O sea, puede haber 3 amplificadores, 2 inhibidores, un amplificador, 5 inhibidores. Eso depende del gen. Ahora, si el gen tiene promotores distales, trabaja de manera distinta a lo que hacía el gen que no los tenía. El gen que no los tenía, para que el gen se active y la enzima empiece a copiar, necesitaba, el gen que no los tenía, necesitaba que la enzima se apoye sobre el promotor basal con sus ayudantes, ¿sí? Y que sobre el promotor proximal se apoyen también sus ayudantes. Muy bien. Ahora, el gen que no tiene para nada promotores distales, este gen, realmente, una vez que todo esto está unido al ADN, la enzima se activa y comienza a copiar. Pero supongamos que tiene promotores distales. Muy bien. Supongamos ahora que tiene promotores distales. Primero, necesitamos que, como en el caso anterior, la enzima se ubique sobre el promotor basal con sus ayudantes, que se llaman factores de transcripción. Repito, en este caso estoy describiendo lo que ocurre cuando sí tengo promotores distales. Primero necesito que la enzima se ubique sobre el promotor basal, como en el caso anterior, con sus ayudantes, que son los factores de transcripción generales, y que otros ayudantes se ocupen o se apoyen sobre los promotores o el promotor proximal. Pero aunque está todo listo, la enzima no se activa. ¿Por qué? Porque en este caso necesita que un amplificador le dé la orden de salida. ¿Cómo es que el amplificador le va a dar la orden de salida? Porque va a venir otro ayudante más, que se va a llamar factor de transcripción distal, que se va a apoyar sobre el amplificador se va a activar, y el amplificador entonces recién le va a dar la orden de salida. O sea, necesitamos un tercer tipo de ayudante, en este caso. En el caso anterior había dos tipos de ayudantes, los que estaban con la enzima y los que se unían al promotor proximal. Pero en este caso, con esos ayudantes no es suficiente. Necesitamos un tercer tipo de ayudante, que sería el factor de transcripción distal, que se una a un amplificador para que el amplificador entonces le diga a la enzima, ahora sí, activate. Nosotros tenemos que conocer todos los factores que ayudan a la enzima, algunos. Ahora, si el ayudante, que es otro ayudante por supuesto, se une a un inhibidor, si el ayudante se une a un inhibidor, el inhibidor lo que hace es decir a la enzima, no, espera,
no te muevas. Espera, no te muevas. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, si no tenemos promotores distales, esta última parte no es necesaria y la enzima se activa solamente con que los ayudantes se unan al promotor basal y al proximal. Pero si tenemos promotores distales pueden pasar dos cosas. Que venga un factor de transcripción que se una a un amplificador. Acá tengo el factor de transcripción que se viene a unir al amplificador. Entonces el amplificador le dice, che, disparate. O bien, que venga otro diferente, otro distinto, y se una a un inhibidor, y el inhibidor le dice, che, pará, quédate en el molde, no te muevas. De modo que a través de los promotores distales, que se llaman amplificadores o inhibidores, podemos disparar a la enzima o bloquear a la enzima. O sea, como dice Juanita, uno actúa libremente, el gen que no tiene promotores distales, que es el gen constitutivo, y el otro necesita autorización. ¿Para qué necesita autorización? Para dispararse o para parar. ¿Sí? Quiero saber si se entiende esto. Miren el nombre en inglés de los amplificadores y el nombre en inglés de los inhibidores. Recuerden el nombre en inglés. El amplificador, cuando es activado por un factor de transcripción, le dice a la enzima que arranque. Y el inhibidor le dice a la enzima que se frene. Si el ADN no necesita de la enzima, hay otras proteínas que lo doblan para que los promotores distales se acerquen a la enzima. Los genes constitutivos son aquellos que no tienen para nada promotores distales. Por lo tanto, no necesitan de este tipo de mecanismo para decirle disparate o no lo hagas. Muy bien. Muy bien. ¿Estamos hasta acá? Los genes que sí necesitan a los distales se llaman inducibles. Muy bien. Tengo que terminar. Quiero saber si hasta acá tienen alguna duda. Vamos a tratar de organizarla durante la semana. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? Perfecto. Nos vemos, chicos, a las 14 con otro link. Chau, chau.